Bien, un tiempo de ayuno, de oración que queríamos tener en este tiempo donde es un día de arrepentimiento, bueno, que se celebra ya en este momento a las 10 de la noche, se celebra el Yom Kippur en Israel, porque tiene muchas implicaciones en la iglesia. No es que seamos judíos, aquí no somos judíos, bueno, yo no sé si alguno tenga aquí raíces judías, pero somos chipchas. Entonces, no la demos de judíos. No nos la demos de judíos. Somos gentiles, ¿ya? Pero tiene muchas implicaciones cada fiesta, porque Dios la estableció para su pueblo, ¿ya? Y en este tiempo de Yom Kippur, recuerde que es como contextualizarnos, es la fiesta más importante del pueblo de Israel, la más importante, ¿sí? Era de toda la festividad judía, era el día, pues, el día era Yom Kippur. Y se celebraba una vez al año, donde el sacerdote entraba, la única vez que podía entrar al lugar santísimo, a ese lugar, único lugar sobre la faz de la tierra donde la presencia de Dios estaba en ese momento, y era el lugar santísimo en un desierto, ahí. Y luego en el templo en Jerusalén, ¿ya? Era el único momento, el único lugar, el único día en que podía entrar esta persona llamada sumo sacerdote para poder derramar la sangre ahí y cubrir el pecado de todo el pueblo, ¿sí? Era un día donde se atravesaba el velo, era la única vez que se podía atravesar el velo, ¿sí? Había un velo que separaba, que le decía al hombre que quería estar en la presencia de Dios, decía, no puedes estar acá. Si atraviesas el velo, mueres. Entonces era un día realmente importante, porque era el único día en el año que eso se podía hacer, ¿sí? Y era el día en que Dios podía perdonar todas las maldades del pueblo de Israel y podía empezar un borrón y cuenta nueva. Si Dios no perdonaba ese momento, el pueblo acumulaba esos pecados, ¿cierto? Entonces, tiene que ver mucho el Yom Kippur con la revelación entonces del día del Señor. Y usted sabe que la revelación del día del Señor empieza con el rapto de la iglesia, ¿sí? Recuerde que la palabra para, para revelar, ¿cierto? Es calupsis, y quitar es apo. Y ahí viene la palabra apocalipsis. Apocalipsis, ¿sí? El libro último de la Biblia. Y cuando hablamos de Apocalipsis, estamos hablando de la revelación del día del Señor, ¿sí? De la revelación del día del Señor. Y usted encuentra ahí en Apocalipsis que es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo que le da al apóstol Juan para que vaya y la anuncie a la iglesia y al mundo entero, obviamente. La iglesia es la anunciadora de los propósitos y los caminos de Dios en el mundo, ¿sí? Es por eso que es un día tan tremendo, ¿ya? No solamente es una fiesta judía, ya no tiene implicaciones eternas, ¿sí? Y también para el pueblo de Dios, no solamente para los judíos, sino también para nosotros los gentiles. ¿Por qué razón? Porque es que Dios dice y declara tanto en Efesios como en Gálatas que de los dos pueblos, tanto judíos y gentiles, hizo uno solo, que hasta el momento no hemos visto eso, ¿ya? Pero hizo uno solo. Por eso el Yom Kippur habla de la revelación también de Jesucristo, de entrar al velo, al lugar santísimo, quitar el velo, ¿sí? Por eso también es un día de expiación, de arrepentimiento, ¿ya? De poder quitar, ser libres de la presencia del pecado en nuestra vida, ¿sí? Ya la Pascua se efectuó,
¿sí? La purificación por nuestros pecados se hizo cuando el Cordero de Dios murió en la cruz, que fue la fiesta de la Pascua. Pero en el día de la expiación, lo que anhelamos con esperanza es la revelación completa de Jesucristo, ¿cierto? Y del quitar la presencia del pecado de nosotros, porque usted, a pesar de que sus pecados fueron perdonados, el poder del pecado sigue en usted. Eso es una realidad. Todavía no lo hemos podido ver, ¿sí? Y usted sigue teniendo ataduras, usted sigue teniendo ligaduras, usted sigue teniendo conflictos, problemas de carácter, debilidades, tentaciones, y usted cae en esas cosas varias veces, ¿sí? Usted todavía sigue teniendo una vida controlada por su carne, ¿sí? Su orgullo, que no lo deja ser dócil al Señor. Dócil. Y hay lugares escondidos que solamente Dios sabe que hay en nuestro corazón, que tienen que ser limpiados, ¿sí? Quiero contarle una anécdota. Estos días se nos metió un ratón aquí a la casa. Ya lo matamos, no es que ahora usted empiece a mirar y, ay, ya lo matamos. Pero es normal en casas de primer piso. Se entran, es común a veces. Era como del tamaño de mi dedo índice, con cola y todo, chiquitico, ¿cierto? El problema es que uno no se da cuenta cuando entran los animales hasta que uno los ve. Y preciso le tocó a mi esposa verlo, ¿cierto? Y sube, yo estaba en el segundo piso. Amor, se entró un ratón. Ella no es miedosa, pero es de todas maneras impresiona esa cosa, horrible. Entonces, dime dónde me metió. Entonces, justo se metió aquí en esta bodega que tenemos en la cocina, donde están todas las recortes de las tabletas del piso, donde metemos las botellas, donde justo es el lugar donde usted guarda todas las cosas que usted un día va a botar, pero nunca bota. Ahí se metió, ¿cierto? Donde usted guarda que el tarro de pintura, que el pincel, que la brocha, que eso se puede limpiar con thinner, que usted guarda los pedazos de tableta, los rodillos usados, los baldes, toda esa vaina que usted guarda, que si le va a pesar botarla, ahí usted guarda eso, ahí se metió. ¿Y qué hacen? ¿Cómo hacemos para sacar ese? Tocaría sacar todo y es tan chiquito. Entonces lo que hicimos fue tapar el hueco de la puerta por debajo y esperar al otro día, ¿no? Y porque era ya de noche. Entonces tapamos ahí, dijimos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué tal que empiece este animal, saque esas bolsas de esos? Entonces leímos que el cloro mataba, o sea, repele los ratones, ¿cierto? Entonces cogimos un galón de cloro y echamos ese cloro en ese bodega, tapamos la puerta, eso sí trascendía cloro, todo eso, y este animal se murió. Se le quemaron las vías respiratorias y nos fuimos a dormir, ¿sí? Y hasta me acuerdo que cogimos por Zoom, la aplicación de Zoom, puse el celular en el piso y nos subimos y empezamos a mirar si salía o no salía el ratón. Y eran las 12 de la noche y dije, ¿yo qué voy a ponerme? Bueno, a dormir, tal. Al otro día, pues sí, señor, ¿qué hicimos? Mi mamá a cuidar a Juan allá en la quimioterapia, Noemí allá en su clase, y nosotros a arreglar esta cosa. Abrimos esto, trascendía cloro, saque y saque y saque. Pues sí, señor, que el ratón no estaba. No había el cuerpo, el cadáver no estaba, ¿cierto? La evidencia no se encontró por ningún lado y ahora este animal, ¿cómo hizo? ¿Cierto? Dijimos, no, en algún momento se vio salir, no nos dimos cuenta, porque es que usted está mirando, hace así y voltea y ese animal ya se fue. Entonces eso es una sombra, es un rayo, un relámpago, usted no, ni se dio cuenta. Bueno, eso sí nos tocó limpiar, barrer. Y lo tremendo es que un animal así, tan pequeño, cuando abrimos la puerta olía a ratón. O sea, decía el miscle, no sé si usted lo ha olido, pero decía, qué cosa tan fuerte este olor de un animal así, ¿verdad?
Entonces, cloro a la lata, eso sacamos todo, mejor dicho, lave y lave, como medio día haciéndole aseo a eso, porque yo desde que llegué a esta casa nunca le había hecho eso, aseo a ese cuarto, porque eran todos los retales de las baldosas de los pisos y los baños, porque esta casa la remodelaron. Entonces, eran todos los retales y eso era y yo aquí me iba a poner a mover esas cosas, yo nunca había hecho aseo a eso, pues, ¿qué tocó hacer? Retire y retire y retire y limpie y trapee y eche agua y bueno, mugre salió, eso sí, pero no apareció el bendito ratón. Cosa fue que dije, no, pues nada, se debió escapar, ¿qué hacemos? Pero usted le queda como el, pero ¿y qué tal que siga por aquí este animal? Y sí, Dios mío, qué jartera. Pero, bueno, la cosa fue que al otro día estábamos, bueno, normal, y de pronto bajé las escaleras y veo el animalito brincando ahí en la sala y sale como un relámpago y se mete a la cocina y yo cierre las puertas, tranque todo, ¿cierto? Ya veo a mi esposa, apúrale, ven. Pusimos trancas por todo lado, ponga trapos debajo de la puerta que no se volviera, ¿cierto? Y estar así con 4 ojos encima a ver dónde podía estar ese animal. Corra a la nevera con cuidado porque a veces se meten, es por el motor de la nevera, pero es calientico. Nada, ¿cierto? Entonces lo único fue que las gavetas de la cocina, ¿cierto? No cierran bien porque hay un resortico que está ya como muy usado, entonces queda una abertura como de 2 centímetros. Dije, ese animal va a estar ahí. Y ahí tenemos ollas, tenemos una despensa, tenemos platos, tenemos de todo. ¿Qué hicimos? Pues sí, señor, abrí yo eso y ¡pum! Brincó el animalito y se volvió y se metió dentro de esas ollas. A mí no me da miedo, no me da impresión, ¿cierto? Entonces lo que hicimos es empezar a sacar caliente agua, eso sí se lo aprendió un tío, eso, caliente agua hirviendo y échesela encima. Entonces caliente agua y echamos eso, nada que salía, nada que salió, será que hay un hueco y no nos dimos cuenta, ¿cierto? Entonces sacamos todo y quedaba una sola caja, que era una caja de una olla express, una olla a presión que yo había comprado nueva. Yo ahí va a estar y ¡pah! Le espiché así, quedó ahí con la cabeza y lo espiché. Y ahí quedó en el último rincón, el último pedazo estaba ahí. Entonces, cogerlo, basura, se acabó la vida del animalito. Pues, ¿qué tocó hacer? Imagínense lo que tocó hacer. Había comida, porque habíamos tenido comida ahí. Habían paquetacos de esos Doritos y Tostacos y Nachos. Pues todo eso mordisqueado. Había pasta, espaguetis, todo eso mordisqueado. ¿Cierto? No tenía mucho tiempo de estar ahí, porque solo eran poquito. Pues, ¿qué tocó hacer? Coger todo eso y bañarlo en cloro. Lo único que le puede meter, que lo puede matar, porque esos animales tienen muchas infecciones, el orín, todo eso. Lavar es un cloro, ¿cierto? Toda una tarde, otra vez lave y lave y lave. La comida, obviamente, botarla, ¿cierto? Ya no sirve, pues baba de ratón, imagínate. Y limpiar todo y organizar todo. Lo curioso fue que yo le decía, oye, por algo va a tener el Señor que darnos porque limpiamos todo esto, de pronto nos va a servir para una bodega o algo así, porque las cosas, porque sé que usted también, o bueno, qué pena si es solamente que a nosotros nos pasa, pero esos lugares en que usted nunca limpia y que usted arruma cosas ahí, pues esos lugares, allá fue donde se metió ese raco ratón, ¿no? Terminamos, limpiamos, lavamos, nos fuimos a acostar, pero yo quedé inquieto y dije, ¿qué enseñanza tiene esto? ¿Ya? Y le dije a Joana, le dije, oye, ¿tú crees que Dios nos quiere decir algo? No, sí, estoy en las mismas, yo estoy como inquieta. Pero bueno, oramos, ¿no? Y creo que como iglesia, el Señor
Dios quiere llamarnos la atención hoy en Yom Kippur, en que usted revise esos cuartos de su vida que usted nunca los ha limpiado. Esas cosas de su carácter que están ahí, que usted dice, después lo arreglo. Esas cosas donde usted es vulnerable a Satanás. Y usted lo sabe. Sabe que usted es vulnerable ahí, que usted no ha tratado eso con el Señor a fondo. ¿Sí? Esos lugares como el cuarto de San Alejo de su vida, ¿no? Donde usted acumula ahí cosas, ¿cierto? Acumula el pecadito, acumula la herida, acumula el resentimiento, acumula el orgullo, acumula esas cosas y que son insignificantes, ¿sí? Pero que eso se lo puede estar contaminando de verdad. ¿Sí? Y yo le decía al Señor, bueno, muéstrame en mi corazón qué hay. ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Porque la luz es lo que revela todo. ¿Ya? Y puede ser una pequeña puerta, algo que usted haya dejado ahí abierto. Y por ahí puede entrar el enemigo a su vida. Algo que usted haya dejado abierto, pequeño, pero por ahí puede entrar el enemigo a su familia. ¿Sí? Algo que hayamos dejado abierto, pero puede el enemigo por ahí entrar a la iglesia. ¿Sí? Y quiero llamar su atención en ese sentido. ¿Sí? Que usted hoy recapacite cuáles son esas áreas. Usted dice, bueno, yo soy fiel al Señor, puedo, hago esto, aquello, me considero un buen cristiano. Y sí, yo no le digo que no, pero hay cosas que lo están ensuciando a usted, le están manchando su vida y le están dando autoridad al enemigo para que lo oprima a usted, ¿sí? Para que le quite, le robe la vida espiritual. Y justo con esto, es que es bien diciente lo que nos pasó justo. Estábamos limpiando, teníamos una sed tenaz, llamamos a que trajeran agua, nos traen agua y empezamos a tomar, a tomar, a tomar. Entonces limpia y limpia y limpia y no nos habíamos dado cuenta que la botella de agua, el garrafón de 20 litros, pues estaba vencido. Y eso y limpia y ensucia y caiga agua, y, ¿cierto? Y nosotros limpia y negro todas esas cosas, pues resulta que el garrafón estaba vencido. Y ese garrafón nos dura 4 días, duró 2. Son esas pequeñas cosas que usted deja por donde la vida de Dios se le escapa. Y usted llega a un punto en que empieza a sentirse vacío. Dice, ¿pero por qué? ¿Cierto? Pueden ser cualquier cosa, ¿cierto? Usted acuérdese que usted es un mayordomo de su vida. Su vida no le pertenece al Señor. No le pertenece al Señor. ¿Sí? Cuando usted toma el control, es como si usted le dijera al Señor, yo sé hacer las cosas mejor que tú. Entonces déjame, más bien respáldame. Yo necesito es que me respaldes, ¿sí? No que vengas a hacer aquí las cosas que yo no quiero hacer. Y a veces esa es la actitud. ¿Sí? Por eso, si usted va, por ejemplo, a Isaías 58, lo leíamos ahora en la mañana. Dice, clama voz en cuello, Isaías 58, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, porque me buscan cada día. Entonces, fíjate lo que el Señor le dice a Isaías. Dice, pon a tu boca trompeta y anúnciales el pecado de la casa de Israel, ¿cierto? Y esto era complicado en tiempos de Isaías, ¿sabe por qué?
Porque en tiempos de Isaías no había problemas en Israel. Tenían una prosperidad, wow, estaba bien, ¿sí? No tenían problemas. Y las personas pensaban que ellos tampoco tenían problemas personales, ¿sí? Y que sus vidas estaban siendo como agradables a Dios, porque no tenían conflictos, no tenían dificultades, como que todas las cosas como que estaban saliendo a pedir de boca, ¿sí? Y el Señor le dice a Isaías, porque esa es la función de un verdadero profeta, sacar, revelar, quitar el velo para mostrar lo que hay. Eso es lo que hace un profeta de verdad, ¿sí? Un profeta de verdad no te va a decir lo próspero, lo grande, lo maravilloso, lo lindo, lo tierno que eres tú. Eso no lo va a hacer. Verdadero profeta lo que va es quitar la costra. Sí, la verdad entonces. Porque una media verdad es una mentira. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque es que estamos acostumbrados a decir medias, ¿no? Las cosas como son. Y por eso dice ahí, denúnciales. ¿Ah? Le decía Dios al profeta Isaías. Que ellos vienen al templo y quieren aprender de mí y todo eso, y actúan como una nación que jamás dejaría al Señor. Y fingen que están cerca de mí. ¡Qué tremenda cuestión! Yo me veo reflejado a veces. Digo, Señor, ¿qué porcentaje de hipocresía tengo yo? ¿Cuánto estoy fingiendo? Estoy en la presencia de Dios, que me estoy acercando a Dios, que soy un buen cristiano. ¿De cuánto fingo eso? Es la pregunta que yo me hago. Y es la pregunta que también quiero hacer. ¿Cuánto es la hipocresía que hay entre nosotros? ¿Qué es lo que estamos fingiendo? Bueno. Y entonces dice el versículo 3, hemos ayunado delante de ti. Hemos sido testigos de muchas convocaciones al ayuno y a la oración aquí en Colombia, ¿o no? Muchísimas, ¿cierto? ¿Y en la iglesia ha respondido? Ha respondido. ¿Y Dios se ha movido? Dios se ha movido. ¿Ya? Pero hay algo que llama la atención en este pasaje porque esta gente también ayunaba. Ellos también buscaban la presencia de Dios y ellos decían, Señor, ¿por qué no te hemos impresionado? ¿Por qué, Señor, seguimos en las mismas? ¿Por qué permitiste que pasara esto? ¿Ya? Y luego dice, hemos sido muy severos con nosotros, ni siquiera te das cuenta, Señor. O sea, tú sabes que nosotros, Señor, nos hemos afligido, hemos orado, hemos ayunado y todo esto. Y el Señor dice, bueno, ¿quieren saber por qué? ¿Quieren saber por qué? A pesar de que les di muestras de mi fidelidad y que yo estaba con ustedes en múltiples de ocasiones, en este momento su nación está como está. ¿Quieren saber por qué? Dice el versículo ahí siguiente, el versículo 3, les diré por qué. Les diré por qué. Es porque ustedes ayunan para complacerse a sí mismos. Para complacerse a sí mismos. Cuando nuestras vidas son dedicadas al Señor, es para eso mismo, hermano. Es para que usted sirva a Jesús. Para que usted haga la obra de Dios. Para que usted recuerde
¿Usted de quién es? Que usted es de Cristo. Y usted no use a Dios para satisfacer sus metas. Ojo con eso. ¿Sí? No use a Dios para eso, sino para que usted sirva al Señor piadosamente. Es para eso. No es para complacerse usted. Desafortunadamente, hermano, desafortunadamente, nacimos en una iglesia que está en apostasía, ¿sí? Que ha dejado al Señor, que se ha ido tras otros dioses, que la cultura la ha invadido. Nosotros nacimos así. Y tenemos en mente que la vida que nosotros tenemos la podemos vivir como queramos y podemos decirle a Dios que nos bendiga la vida que nosotros queremos. Es algo raro, hermano, de verdad. Pero pocos a veces son los que dicen, Señor, se hará lo que tú digas, a tu manera, como tú lo quieras, está bien. Yo soy tu siervo, soy tu esclavo. Y por eso nos disgustamos a veces, es que yo he orado, yo he ayunado, yo le he clamado al Señor y parece que Dios no me responde y parece que como si yo no le importara. Eso son muchas quejas, hermano. Mira el versículo 4. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y sus riñas? Piensen los casados que estamos acá. ¿De qué sirve humillarnos si continuamos nuestra contención, nuestra pelea y riña entre esposos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tú digas amo al Señor cuando no puedes amar al cónyuge primeramente? Ojo con eso, porque eso dice la Biblia. Quien dice que ama a Dios, pero que no ama a su prójimo es un mentiroso. Porque si no ama al quien está viendo, cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve? Pilas, ¿sí? El amor cristiano debe ser práctico y real. Práctico y real. Con esa clase de ayuno, ustedes nunca lograrán nada, dice el Señor. Ustedes se humillan al hacer penitencia por una simple fórmula que hay que hacerlo. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten con tela áspera, ese era el silicio, y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Pues no. Y está con signo de admiración. Cuando está en hebreo con signo de admiración, ¿sabe qué significa? ¡No! Por eso me quité del micrófono. Es una expresión fuerte. Cuando usted un hebreo signos de admiración, es una expresión violenta que se quiere llamar la atención. Es un grito, es un alarido. No, esta es la clase de ayuno que quiero. Dos puntos. Quiero que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes y dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Mire lo tremendo de esto, ¿cierto? Cadenas, ataduras. Obviamente le está hablando a una nación que estaba implementando leyes injustas, leyes sociales injustas, ¿cierto? Que estaban encarcelando injustamente. Y fíjate lo que está sucediendo aquí. Y no se le haga raro que a muchas personas empiecen a encarcelar por estar en contra políticamente de este gobierno. Eso es lo que están haciendo en muchos otros países, ¿cierto?
¿Cuánto se paga a un juez? ¿Cuánto es la tarifa? Yo no digo que todos los jueces hagan eso. Hay jueces honrados, rectos, de derechos, ¿cierto? Que no se han dejado sobornar. Pero eso se ve a diario. ¿Cuánto le pagan a un juez por declarar inocente a un culpable y culpar a un inocente? ¿Se acuerda toda la parte de la Justicia Especial para la Paz, la JEP? ¿Cuánto se ha pagado por eso? Por la impunidad. Estas cosas pesan, hermano, en la presencia de Dios. A la hora del Señor bendecir una nación, Él mira esto, si la justicia está siendo aplicada correctamente o no. Esto pesa sobre Colombia. ¿Cuánta gente ha sido encarcelada injustamente? ¿Cuántas cargas a veces se han puesto, no? Ahorita estamos ante una reforma laboral, social, complicada, ¿sí? Donde el objetivo principal, la mira de la escopeta, se la están apuntando a usted, que es la de clase media. La mira de la escopeta se la están poniendo a usted. ¿Cuántas cargas nos van a poner? ¿Sí? Fíjese la economía, ¿qué está pasando, no? ¿Acaso es que eso fue por obra de arte, de magia que la economía empezó a fallar? No, esto fue programado sistemáticamente, ¿sí? Para que todo esto empezara a fallar aquí en Colombia. Un país completamente rico, autosostenible, autoabastecible y abastecible para otros países. Y la comida por las nubes, gasolina por las nubes. Un país que tenemos recursos. Eso pesa, hermano, a la hora del Señor impartir justicia a un país. Pesa demasiado. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que están atando a la gente. Cuando un gobierno, escúchelo bien, un gobierno empieza a oprimir, a esclavizar con leyes a su propio pueblo, es la debacle para una nación. No va a encontrar ninguna reposo. Usted ve que entre más opresión, más revuelta, más injusticia, más maldad. Compartan su comida con los hambrientos, den refugio a los que no tienen hogar, denle ropa que quieran a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces, su salvación llegará como el amanecer. ¿A Dios le importa lo que usted hace con su prójimo? Le importa mucho. Tanto así que dos mandamientos son los más importantes a la hora de ser piadoso delante de Dios. Uno, amar al Señor con todo el corazón, con todas tus almas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hay injusticia, cuando usted está siendo injusto, ¿cierto? Cuando usted está oprimiendo, cuando usted no perdona, cuando usted todavía carga deudas, cuando usted todavía el resentimiento y la amargura lo consumen, eso se verá reflejado en su prójimo. Y Dios toma muy en serio sus relaciones. Si ustedes hacen eso, miren lo que dice. Si ustedes hacen eso, la salvación llegará
como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Piensen en esa promesa. Voy a volvérsela a leer. Cuando ustedes hagan eso, la salvación llegará como el amanecer. Sus heridas sanarán con rapidez, con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: aquí estoy. Les contestará enseguida. Qué tremendo esto. Esto es lo que necesitamos para este país. ¿Y quién más puede anunciar justicia sino la iglesia? ¿Usted cree que el gobierno, usted cree que los nuevos alcaldes o gobernadores van a cumplir sus promesas? ¿Usted cree que usted puede confiar en ellos? Maldito el hombre que ¿qué hace? Ojo con eso. Usted no puede confiar en alguien para eso. Es verdad que tenemos que ejercer nuestro derecho ciudadano, nuestro deber ciudadano, pero usted nunca podrá poner su confianza en un hombre para que lo salve. Tenga cuidado con eso. ¿Sí? Eso lo hizo Israel y el Señor se lo declaró por boca de Jeremías. ¿Piensas que Egipto te puede ayudar? ¿Crees que Egipto te puede ayudar? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Será como la retama en el desierto y no verá el bien cuando el Señor lo envíe. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza y confianza y fortaleza está en el Señor. Será como un árbol plantado en corrientes de aguas. ¿Sí? ¿Quién va a enseñarle justicia a los pecadores? Hay dos formas que Dios usa para hacerlo. Una, Isaías 26. En el versículo 9. Mira lo que dice. Te he buscado por la noche. En la mañana te busco de todo mi corazón. Pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá la justicia. Ve tremendo esto, hermano. ¿Cómo Dios le enseña justicia a una nación? ¿Cómo se le enseña? Cuando la juzga. Y esto es complicado. Solo se aprende justicia cuando Dios envía sus juicios. Se lo repito. Mire, solo cuando tú vienes a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo que es correcto, lo que es la justicia. Días anteriores pensaba y oraba al Señor y decía: Señor, todos estos temblores, todos estos sismos, todas estas cosas que están sucediendo aquí en Colombia, el hambre que se avecina, la escasez de cosas, la carestía, ¿serán tus juicios cayendo? ¿Será una advertencia? No lo sé. Sí. Pero en medio de todo eso, lo hermoso de esto es que cuando los juicios vienen, la justicia va a brotar.
¿Se acuerda lo que dice el himno nacional? ¿Recuerda? Cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche. Es una cosa que va a pasar en Colombia. Yo, yo no soy profeta, se lo digo. Yo solamente recopilo hechos y se los recuerdo lo que está pasando, lo que está aquí. ¿Sí? Pero la única manera y de que el mundo aprenda justicia es cuando los juicios de Dios empiezan a caer. ¿Sí? Y la gente dice, es justo que pase esto. ¿Sí? La otra manera que Dios tiene es a través de la iglesia, cuando el evangelio es predicado. Y yo le digo al Señor, le digo, danos la segunda opción. Y tal vez nos encontremos como Abraham, Señor, todavía no nos destruyas. De pronto hay 10, de pronto hay 10 aquí, ¿sí? Que son justos, que hacen lo correcto. Danos el chance, Señor, por favor. Danos el chance nuevamente de poder volver a brillar con tu gloria y de poder empezar a llevar el Evangelio de verdad para que la gente aprenda justicia, de que hay un Dios justo en la tierra. Yo todavía guardo esa esperanza. ¿Sí? Es muy fácil usted hablar de juicios cayendo y que mire, allá, cierto, cayó un terremoto porque es que allá adoran al diablo y acá cayó un rayo y los partió porque es que aquí adoran. Es muy fácil decirlo, pero qué complicado es decir, aquí me partió un rayo porque yo soy un pecador. Aquí se nos cayó todo y lo perdimos todo porque es que somos pecadores. Es muy diferente decir las cosas estando en el juicio, adentro mismo del juicio. Es muy diferente. Por eso, estos días son para eso, para que usted arregle cuentas con Dios y diga, Señor, perdónanos. Y usted confiese sus pecados y los pecados de Colombia. Son cosas que están pesando en la balanza, hermano. Están pesando en la balanza celestial, en nosotros. ¿Sí? Pesa realmente el querer destruir esa obstinación y esa obsesión por destruir a los niños. Pesa delante del trono de Dios. Pesa el querer legalizar la impiedad, la droga, el narcotráfico, para poder acumular riquezas y riquezas los que tienen el control de estas cosas. Pesa delante del trono de Dios la opresión que se está viviendo. Pesa delante de Dios la injusticia. Eso pesa demasiado. Pesa el adoctrinamiento de niños. Pero volvamos a Isaías 58. Miren el versículo 9. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos. Ayuden a los que están en apuros. Y aparentemente son cosas que uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la desgracia o la bendición nacional? Pues hermano, resulta que para Dios es demasiado importante los pequeños actos de justicia que su iglesia haga. Eso es demasiado importante. Son pequeñeces. Dice, pero ¿cómo puedo yo colaborar
¿Cómo puedo yo hacer que la presencia de Dios caiga sobre un país? ¿Cómo puedo yo hacer para que el gobierno, que tiene toda la maquinaria política, que tiene todos los recursos, ¿cierto?, a su disposición, los medios de comunicación, el dinero, absolutamente todo, y que está queriendo destruir nuestro país? ¿Qué puedo hacer yo? Mira, son cosas tan sencillas. Dice, levanta el pesado yugo de la opresión, quítalo. No seas injusto con otros, no seas injusto en tu matrimonio, no seas injusto con tus hijos, no seas injusto si tienes trabajadores, no seas injusto con ellos. Haz esos pequeños actos de justicia. Deja de señalar con el dedo. Deja de juzgar a los demás, de creerte tú amo, dueño y señor para poder juzgar a los otros. Deja de hacerlo. Deja de esparcir rumores. Cuidado con tu lengua. Cuidado con tu lengua. Cuidado con lo que dices. Y mire lo que pasa. Alimente a los hambrientos. Tenga misericordia. Ayude al que lo necesita. Ayúdelo. Practique la verdadera piedad, el verdadero amor cristiano. ¿Qué es lo que dice Santiago de la verdadera religión? ¿La verdadera religión qué es? Acuérdese de las viudas, de los huérfanos. Acuérdese de esos necesitados. Acuérdese de ellos. Y guárdese sin mancha de este mundo. Entonces tiene que ver su piedad tanto personal como la extensión a los demás. Dios tiene muy en serio eso. Dice, si usted hace eso, mire lo que le va a pasar a la nación. La luz resplandecerá desde la oscuridad. La oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los va a guiar continuamente. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Y muchos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, de generación tras generación, y serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Cuando yo leía esto, decía, sí, no tenemos el poder político, no tenemos poder económico, no tenemos voces allá en el Congreso, ¿cierto? Y aún votamos para que nos representen allá, pero ¿qué ha sido de los que nos han representado? Hasta se ponen a pelear entre los mismos allá. Pero Dios sí tenemos audiencia con el Señor. Dice, si tú haces esos pequeños actos de justicia, que son los frutos de una verdadera confesión de fe cristiana, si vives realmente con libertad, con responsabilidad, tu profesión cristiana, si la vives de verdad, es que no, la profesión creyente, la profesión cristiana posmoderna, ¿sabe qué es? Llenar iglesias e ir a conciertos. En eso a veces se resume lo que es ser creyente, cristiano. Pero ¿qué era lo que hacían los anteriores cristianos? Profesaban realmente su verdadera fe y la compartían con otros y eran conocidos en las calles y eran conocidos en la sociedad. Y mire el 12, dice, y ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de generación tras generación. ¿Qué pasará cuando el Señor realmente se manifieste? Mire, aquí hay una promesa hermosísima. Tenemos una generación, y perdóneme que se lo diga, que está en ruinas, adoctrinada, completamente sacaron a Dios de esa generación. Dice, cuando ustedes empiecen a hacer esos pequeños actos de justicia,
cuando verdaderamente me profesen a mí, no solo de palabras, sino también con sus obras, con sus actos, ustedes podrán reconstruir la generación que se arruinó por causa del pecado. Eso se podrá reconstruir. Lo dice la Biblia, hermano. Podrán reconstruir las ruinas de generaciones y generaciones. Dios podrá restaurar. Si verdaderamente tú eres un creyente y tú lo confiesas y has confesado públicamente al Señor, pues tienes la responsabilidad de mostrar al Señor y no escondernos tras una iglesia, ¿sí? No escondernos tras una fachada de cristianos. Por eso yo al principio le decía, yo me cuestionaba y decía, ¿qué tan hipócrita estoy siendo yo? Que digo que soy del pueblo de Dios y que digo que soy eso y aquello, pero tu confesión de fe, tiene que verse afuera, como creyente piadoso que eres. Y así sean pocos, esos pequeños actos de justicia pueden desencadenar una reacción en cadena en los ámbitos celestiales que usted no se imagina. Y esta generación que está siendo destruida por las tinieblas, esta generación de jóvenes, jovencitas, niños, porque como le digo, hay una obsesión, es que es una cosa terrible, es una obsesión por destruirlos, como nunca antes. Y todos estos jóvenes destruidos por el engaño del pecado, estas generaciones podrán volverse a reedificar. Aquí lo dice, hermano. Ustedes reconstruirán las ruinas antiguas de generación tras generación. Las reconstruirán. Y serán conocidos como los reconstructores de los muros y restauradores de las casas. ¿Qué tienen que ver casas? ¿Qué tienen que ver muro? Pues tiene que ver con el pueblo de Dios, donde habitaba el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Familias enteras componen la iglesia del Señor. La familia que han sido tan atacada podrá ser restaurada nuevamente, esta generación, para la gloria y honra de Dios. Pero ¿dónde empezamos? ¿Cómo debemos empezar? No, bueno, hermano, échele ojo al ratón que se le coló en su corazón. Échele ojo a esas cosas que se le metieron y que usted se acostumbró a ellas. Échele ojo a eso. Trate eso con Dios. Usted dice, eso es insignificante. Sí, es insignificante. Claro que lo es. Pero eso lo que está haciendo es restarle autoridad a usted como creyente. Y la justicia de Dios, que tiene que ser algo real en su vida, no solamente una utopía. No, es que yo ya soy justo porque Dios me dio justo y usted es un diablo aquí en la tierra caminando. No, la justicia de Dios también tiene que ser una realidad de nosotros, el pueblo de Dios. No por obras, obviamente es por la fe, pero es el poder de Dios en nosotros para cambiarnos y transformarlos. Entonces, ese ratón que usted dejó colar, esa amargura, ese resentimiento, ese pecadito, esa indolencia para hacer la obra de Dios, esa falta de mayordomía con las cosas que Dios le entregó a usted, todo ese tipo de cositas, esa infidelidad para con Dios, trátela, porque eso está haciendo que usted se esconda detrás de una denominación cristiana y no sea luz a un mundo que lo necesita, con sus pequeños actos de justicia, ¿sí? Con sus pequeños actos. Y pequeños actos de justicia, cuando el pueblo de Dios se humilla de esta forma y ayuna para poder realmente sacar del corazón la injusticia y la impiedad que hay. Vuelvo a leerle las promesas. Versículo 8. Su salvación llegará como el amanecer,
Sus heridas sanarán con rapidez. ¿Por qué usted sigue herido? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué usted sigue cargando esa herida? ¿Por qué usted todavía le duele esas cosas que lo han herido? ¿Por qué usted sigue cargando con ese dolor que usted tiene en su corazón de lo que le hicieron, de lo que pudo haber sido? ¿Por qué? Hay ratones, hermano, todavía. Se roban el pan del cielo que Dios le da diariamente. Se lo roban. Sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. No tendrá usted que tener 1000 ojos para que lo cuiden. La gloria de Dios lo va a cuidar. Usted estará tranquilo. El Señor les responderá apenas ustedes llamen y les dirá, aquí estoy. Les contestará enseguida. Mire esto. Tu luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que te rodea será tan radiante como el mediodía. No habrá tinieblas. El Señor te guiará continuamente. Te dará agua cuando tengas sed. Mira, te guiará continuamente. Te guiará, te mostrará el camino que debes seguir. No estarás dudando qué es lo que debes hacer. No estarás divagando. Como decía la propaganda, ¿no? ¿Usted se acuerda? Ay, no sé qué hacer, si comerme un roscón o irme a París. Hay gente que vive así, no sabe qué hacer, ¿cierto? Aún en su cotidianidad no tiene ni idea cómo vivir. El Señor te guiará continuamente. Te dará agua cuando tengas sed, restaurará tus fuerzas. Tu vitalidad y tu vigor espiritual van a renovarse otra vez. Serás como un huerto que cuida el Señor, bien regado. Un huerto donde crece todo tipo de frutos. Como un manantial que nunca se seca. Y tu vida será un continuo manantial. Aun cuando estés de mal genio y peleando, podrás bendecir, ¿cierto? No te vas a secar, no vas a amargar a otras personas, las vas a bendecir todo el tiempo. Es un manantial que fluye, nunca se va a secar, nunca se secará. A pesar de que estés atravesando la peor sequía, la peor aflicción, seguirás bendiciendo. Porque la presencia de Dios está en tu vida, ¿sí? Porque Jesús vive en ti. Y serás parte de aquellos que reedifiquen, reconstruyan las ruinas de esta generación que se ha destruido. Eso me pareció increíble, hermano, ¿sí? Después de ver toda la destrucción, dice, pero uno, ¿cómo para eso, Señor? ¿Cómo para uno esto? O sea, toda esta obsesión por la destrucción de los niños, de toda esta generación que les hicieron creer una mentira. A estos chicos que les están enseñando que ser hombre está mal. Es una estupidez, perdón la expresión. Pero ser hombre y ser varonil y ser masculino está mal. Es algo totalmente salido de contexto, de lo obvio, de lo científico. Esa destrucción se acabará. Y podremos ser llamados restauradores de esta generación. ¿Quiere usted serlo? ¿Quiere usted ser parte de ese grupo de creyentes de la iglesia, de restaurar estas generaciones que se perdieron para que la gloria de Dios brille? Bueno, hermano, empiece con su vida. Saque esos ratones, de verdad, cierre las puertas. ¿Qué hay ahí en su vida que lo está secando? Que Dios lo llena hoy. Y eso se le escurre porque su vasija está rota. Es una promesa gloriosa. O sea, es algo que Dios quiere hacer realmente con aquellos que le buscan y con una nación. Esto se lo estaba diciendo Israel, y esto el Señor se lo dice a cualquier nación que se quiera humillar y que quiera buscar verdaderamente al Señor y su justicia. Acuérdese, hermano, la vida es un soplo. Hoy estamos, mañana no sabemos. Lo que usted acumuló en esta tierra, ¿de qué va a ser? ¿De quién va a ser todo el esfuerzo y el trabajo?
Pero si usted acumula en el cielo, usted es bienaventurado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y usted nada le va a faltar. Nada le va a faltar. Dedíquese a Dios, hermano. Conságrese al Señor de verdad. Nada le va a faltar. Sea diligente en lo que tiene que ser diligente. Pero consagre su vida. Dedíquese completamente al Señor. Y podremos ver todas estas bendiciones. Es una cuestión maravillosa. Yo estoy aterrado, realmente sorprendido de todo lo que dice Isaías 58. Cuando un pueblo se humilla, de verdad, y empieza a vivir esos pequeños actos de justicia. Dios no nos llamó a cambiar el mundo, ¿cierto? Primero empiece por usted y luego sí piense afuera, ¿sí? Primero empiece diciéndole: Señor, examíname, cierra esas puertas, tapa las brechas, cierra los agujeros en mi vida y déjame ver esta bendición tan grande. O sea, es algo maravilloso. Y Dios lo puede hacer aquí en Colombia, sí. Como le digo, hay un peso grande. O sea, esto en la balanza celestial pesa demasiado sobre Colombia. Todo lo que hemos hablado y todo lo que está pasando aquí hoy en día. Pesa mucho, hermano. Pero que con nuestros pequeños actos de justicia piadosa, de verdaderos creyentes, consagrados al Señor en nuestra cotidianidad, normal, común y corriente, que Dios pueda ver eso en la iglesia y pueda decidir bendecirnos. Porque aún hay esperanza. Aún tenemos esperanza. ¿Sí?